Todos y bienvenidos a este tiempo que es Conversaciones en Berea. Mi nombre es Fabián Preciado y hoy venimos para hablar de un tema muy interesante, la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades para la iglesia. Y para este tema hoy nos acompaña un tremendo amigo, un pastor, un hombre de Dios. Estoy hablando de Alejandro Castillo, de quien habíamos podido conocerle un poquito a la distancia, pero estamos privilegiados de tenerle con nosotros aquí en el Se Vive. Pastor Alejandro, el Señor te bendiga y bienvenido a este espacio de conversaciones en Brea. Pastor Fabián, qué gusto estar aquí en esta hermosa ciudad de Fusagasugá en el seminario. Ha sido un tiempo excepcional y estamos aquí para servirle. Gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias, nos está bendiciendo durante estos días. Y bueno, un tema muy pertinente, muy relevante, has venido tratando con los estudiantes, hablando acerca de liderazgo, hablando acerca de comunicaciones, pero tocando también este tema tan pertinente, tan importante, tan relevante para la sociedad hoy en día, para la iglesia. Así que tú que nos estás viendo a través de YouTube, a través de Facebook, te invitamos a compartir este tiempo, y si nos escuchas a través de Spotify, igualmente te invitamos para que nos dejes allí un comentario, estés ahí conectado y bueno, confiamos que este tema te va a agregar mucho valor a ti. Pero antes de empezar a hablar acerca de inteligencia artificial, que es el tema en este día, nos gustaría conocer un poquito quién es Alejandro Castillo. Soy pastor, vivo en Ecuador hace más de 20 años, estoy casado con Daisy Mina, tengo una hija que se llama Victoria y un perrito que se llama Copito. Salimos recién casados de la iglesia de Dios de Chía al Semisud junto con mi esposa y bueno, ahí empezó la gran aventura estudiamos, mi esposa ya se había graduado, después terminé mis estudios de licenciatura en teología y ahí salimos a plantar una iglesia en Quinin de Esmeraldas. Fue un tiempo muy especial y ahí bueno, estudié también licenciatura en comunicación y ahí he estado en algunas iglesias pastoreando y actualmente estoy pastoreando la iglesia Nuevo Amanecer en Relicario, Guayas. Ok, qué bien. Por eso nos gusta el tinto, el café colombiano, ¿verdad? Porque somos de origen colombiano. Radicado en Ecuador, un saludo muy especial allí a su esposa, a su hija y también a Copito. Y bueno, a toda la iglesia allí Nuevo Amanecer, en Esmeraldas y toda esta región que me dicen que por allá preparan el mejor arroz del mundo, ¿es cierto eso? Sí, la zona de Relicario es, digamos, Daule es el nombre ahí más conocido y es la zona arrocera del Ecuador. Usted va por ese sector, un lugar muy hermoso, hectáreas y hectáreas, hectáreas de cultivos, digamos, sembradíos de arroz. Sí. Qué bueno, bueno, un saludo muy especial nuevamente allí a todos nuestros amigos, hermanos, a la Iglesia Nuevo Amanecer en Ecuador. Y bueno, vamos a entrar en el tema para este día, la inteligencia artificial, un tema del cual se está hablando mucho, pero creo que todavía algunas personas, entre ellas me incluyo, conocemos muy poco acerca del tema. Y creo que la mayoría de temas que se vuelven populares en el mundo nos llevan a hacer una reflexión como creyentes, como iglesia, como ciudadanos, porque directa o indirectamente estamos participando de ello y vamos a participar. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos en este día antes de hablar de eso. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática, digamos que a través de los famosos algoritmos recoge una importante cantidad de datos para convertirlos en datos útiles. Algunos lo llaman de la Big Data, gran cantidad de datos, convertirlo en Smart Data, o sea, datos inteligentes, ¿no? La inteligencia artificial no es algo nuevo en sí. Si usted tiene YouTube o cualquier tipo de red social, incluyendo su WhatsApp, y va a escribir algo, hay una predicción en su celular y eso, si bien es cierto, no vamos a decir una inteligencia artificial, entonces, pero tiene algoritmos que es la base de la inteligencia artificial. O sea, es decir, cuando usted está en Spotify o en YouTube y quiere escoger una canción, hay una predicción que le hace y eso es basado, y vamos a decirlo así, eso también tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, todo esto de boom de hoy en día
tiene que ver precisamente porque se hizo como más asequible en lo que tiene que ver con esto que se llama la inteligencia artificial generativa. Ok, entonces en este mismo momento estamos usando inteligencia artificial, ¿no? Si estamos usando alguna plataforma que debemos estarlo haciendo ustedes que nos están allí acompañando, escuchando. Ok, así que podríamos hablar más bien de una popularización actual, reciente que estamos teniendo de la inteligencia artificial, que de pronto por el mismo uso de las redes sociales a veces vemos algunas cosas que a algunos los emociona y a otros les preocupa, ¿no? Como la robótica y todo esto que se puede dar. Y creo que dentro de la iglesia, yo tenía una hermana en alguna iglesia que pastoreé, que siempre me hacía una pregunta, me decía, pastor, ¿eso es bueno o malo? Y creo que aquí puede surgir esa pregunta, pastor, ¿la inteligencia artificial es buena o mala? Bueno, es una pregunta muy sabia y sí es importante tener claridad en este sentido. La inteligencia artificial, en pocas palabras, es una herramienta, diría yo, ¿no? Recuerde que todos los cambios tecnológicos a veces son vertiginosos. Pensemos, bueno, yo tengo un poco más de 45 años, pero imagínese cuando los que usábamos teléfonos de ese asterisco así que uno, ¿no? La primera vez que salió el celular, ¿no? Entonces, todos los cambios tecnológicos de alguna manera son bruscos. Hay una palabra muy conocida, disruptivos que llaman, y por supuesto genera grandes inquietudes. Particularmente la inteligencia artificial se puede convertir en una gran herramienta en la medida que, en primer lugar, hagamos esto que estamos haciendo, hablemos del tema, ¿no? Conozcamos en primera instancia herramientas que la más popular es algo que se llama ChatGPT, pero hay otras. Se habla casi alrededor de 1000 tipos de inteligencia artificial que ayudan en diferentes áreas, ¿no? Entonces, la pregunta diría, desde mi perspectiva, y por qué yo le voy a dar una respuesta más concreta, llego a esa conclusión porque al usarla como una herramienta, vamos a decir que es buena. Cuando no conocía este tema, obviamente hay bastantes inquietudes, pero diría que es una herramienta muy poderosa, en el buen sentido de la palabra, para la organización de la iglesia. En el tema educativo es increíble cómo ayuda. Se puede convertir, usted que es escritor, mi querido pastor Fabián, en el mejor, digamos, corrector de texto. Le ayuda en muchísimas áreas. Entonces, diría yo que es una herramienta muy buena que le puede ayudar en varios ámbitos. Porque creo que eso que tú mencionas, y esa palabra creo que es clave, herramienta, ¿no? Porque el avance tecnológico nos provee, que es el corazón también de esta conversación, nos provee oportunidades, nos provee desafíos. Ya tú mencionaste algunas oportunidades que puede proveernos la inteligencia artificial. De hecho, eh, pues ChatGPT, que es el más popular en estos días, pero mencionas que hay por lo menos 1000, ¿no? Así que es mucho lo que nos falta, muchas las herramientas que nos faltan aún conocer. Eh, Además de lo que ya nos has mencionado, ¿qué otras oportunidades crees tú que tenemos a través de la inteligencia artificial para nuestra vida diaria y de manera especial para la iglesia, para nuestro quehacer pastoral? Bueno, de manera concreta, digamos, hablé de ChatGPT, pero está, por ejemplo, Bing y está BART, parece que estoy hablando de nombres, pero estas son lo que se llama herramientas de inteligencia artificial generativas que le ayuda digamos, temas muy puntuales. Por ejemplo, ah, el elaborar un sermón, que en el aspecto tradicional, recordemos, teníamos aquí 4 concordancias, 5 tipos de Biblias y todo esto, ayudaría bastante en la medida que hago las preguntas, digamos, correctas, y me da una cantidad de información importantísima, por ejemplo, en la elaboración de un sermón. Pensemos en el tema uno comúnmente como pastor hace un programa mensual en el culto del domingo, del jueves, para organizar eso también le ayuda. Otra de las formas tiene que ver con los devocionales. Uno hace una
un prompt se llama eso, o sea, una instrucción adecuada, entonces me da el devocional inmediatamente todo el mes o de todo el año si deseo. Entonces, otra vez, usando adecuadamente estas aplicaciones me ayuda mucho. Por ejemplo, en el tema de diseño gráfico, comúnmente uno usa el Canva. Bueno, hay otras aplicaciones como Midjourney, DAL, que le ayudan a generar imágenes de altísima calidad y todo esto ayuda muchísimo a tanto la organización para redes sociales de la iglesia, como hacer programas, como aún potencializar la iglesia en redes sociales. Bueno, podríamos seguir hablando solo en este ámbito del tema de la iglesia, pero también en la parte educativa muchas herramientas ayudan, como elaboración de un sílabo, como orientar con, digamos, si hay alumnos que tienen algún tipo de dificultad en el aprendizaje, podría preguntarle a una inteligencia artificial qué sugerencias me da, y es increíble que le ayuda muchísimo en esa área. Entonces esto es, como dice en este programa, del infinito y más allá, algo así. Ok. Sí. Ofrece una gran variedad de oportunidades, ¿no? De cosas que se pueden hacer a través de la inteligencia artificial. Y creo que es un tema también de aptitud y de recepción, ¿no? Como lo veo yo. Porque escuchamos diferentes comentarios. De hecho, hace unos días estaba escuchando un programa, estaban hablando acerca del tema desde el punto de vista educativo. Y la persona que estaba allí hablando decía, está incrementando la inteligencia artificial un problema que ya traíamos. Y el problema que los estudiantes hacen trampa en medio de sus trabajos, en medio de sus actividades académicas. Y podría alguien de pronto llegar a pensar, no suena como que, por ejemplo, el pastor también estaría haciendo trampa a la hora de hacer el sermón, porque digamos que lo que nos han enseñado tradicionalmente y que obviamente tiene todo un fundamento bíblico y estamos de acuerdo con eso. Hay que dedicar tiempo a la lectura, al devocional, a la oración y demás. Pero tú nos presentas algo importante, o sea, oportunidades, herramientas que nos ayudan, pero a la vez, ¿qué desafíos o cómo tenemos que cuidarnos con la inteligencia artificial? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, y es una pregunta muy importante. Hace 2 meses en Alemania, en una iglesia luterana, hicieron todo un culto 100% con inteligencia artificial. Entonces había una pantalla y había un avatar de alguna de estas plataformas o aplicaciones, ¿no? Y ahí digamos, entre comillas, el pastor y la imagen predicaba, ¿no? Y entonces, imagínense, ¿no? Un avatar que, como obviamente lo programaron así, entonces hablaba de que Cristo y en realidad pues fue toda una conmoción pero perdónenme, se lo digo de esta manera, la cosa más aburrida del mundo. Yo creo que O sea, alguno debió decir que era el anticristo. claro, por supuesto, o sea, tendría que salir alguien, pero en realidad o sea, escuchar algo automático, no hay como carne y hueso, por decirlo así, donde alguien está predicando. Entonces, claro, como decía usted, sería un gran problema si usted es pastor, aprende estas herramientas y un día dice, ¿sabe qué? A ver, ChatGPT o alguna otra herramienta, hágame el sermón. El domingo por la mañana. O sea, ahí ya entramos en una cuestión de no solamente de ético, sino, perdóneme el término, de mediocridad también. O sea, hay cosas que uno es responsable como pastor, como líder en cualquier ministerio, que se tiene que hacer con la seriedad. La herramienta, o sea, es una herramienta, no tiene que reemplazar algo que yo como líder o pastor tengo que dedicarme. Entonces, en ese sentido, claro, por ejemplo, usted también habla del tema educativo. La mayoría de estudiantes de primaria, secundaria y más en la universidad usan alguna herramienta de inteligencia artificial, es un hecho, ¿no? Uh-huh. Y digamos, el desafío es que el profesor tiene que estar muy atento a lo que está sucediendo, ¿no? Porque
Si usted recibe algún tipo de informe o una tarea y a qué horas está aprendió a escribir también, o sea, hay algo no está tan bien Y sí, en lo que me está entregando, ¿no? Entonces ahí eso tenemos que estar, digamos, actualizados en ese sentido. Pero como toda tecnología, digamos, vertiginosa, no lo puedo parar y la gente lo va a empezar a usar y ahí, claro, viene otra cantidad de desafíos, es como todo, o sea, si no nos metemos, por decirlo así, no me malinterprete esto nos va, digamos, a pasar por encima, ¿no? Entonces, creo que de manera sabia, con mucha prudencia, hay que hablar estos temas, hay que explicar, hay que usar herramientas, explicar a la gente, esto sirve para esto para lo otro, pero para que todos queden en paz, el ser humano no puede ser reemplazado por una máquina. Eso ya de una vez que quede claro. Ujú. ok. Creo que de paso en estos días hablábamos un poco acerca de los diferentes cambios que estamos experimentando, que experimentamos después de la pandemia, ¿no? Directa o indirectamente se generó una transformación en medio de muchos conceptos y en medio de muchos quehaceres. De hecho, muchas de las profesiones cambiaron después de la pandemia, algunas se potencializaron, otras por el contrario se vieron un poquito reducidas. Y hay algo que no podemos negar y es que el mundo está cambiando y va a continuar cambiando. Y creo que la inteligencia artificial va a ayudar en ese cambio. Algunos lo ven de manera positiva, a una herramienta que nos ayudará a ser más efectivos, nos facilitará la vida en ciertas tareas. Otros lo ven por el contrario un poco más negativo, pero lo cierto es que el mundo va a seguir cambiando. Alguien me preguntaba en estos días a mí, yo no tuve una buena respuesta, entonces por eso te lo pregunto a ti. Así que con tu respuesta ya yo voy a poder responder, responder al otro. Y es la iglesia en 10 años y Cristo no ha regresado. Eh, una pregunta interesante, ¿no? Y obviamente no vamos a tener una respuesta exacta. Pero desde tu perspectiva y también tú como investigador del tema de las comunicaciones, del tema de la inteligencia artificial, ¿cómo podrías de alguna forma anticipar o ver la iglesia en 10 años, por ejemplo? Bueno, es interesante que a ver, el tema de la IA o inteligencia artificial no es un tema nuevo desde hace muchísimos años. Hablemos más de 50 años por allá, Alan Turing y todo este tema del 0-1 y las calculadoras y todo esto hasta llegar hasta lo que estamos hoy en día. Pero le voy a decir algo, la iglesia siempre llega tarde a los grandes cambios culturales, tecnológicos, ¿sí? Hace más o menos 6 meses más, yo le escribía, bueno, ya voy a decir esto, ni modo, no me puede editar, pero yo hablaba con algunos pastores, pastor, miren, esto está pasando, yo estoy leyendo mucho, hablemos de esto, ay, no, 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 no. Y varios pastores, en cierto, como muy y todo eso. Entonces, en 10 años, ¿cómo se ve la iglesia? Pues que lo que en el mundo empresarial o en otras organizaciones ya están supremamente muy avanzados en algunos temas, recién la iglesia es un tema tecnológico. Pero siempre hay que ver a la iglesia con esperanza, por supuesto que sí. Ahí vienen cambios muy importantes y esto es mucho más vertiginoso, acelerado, más de lo que uno pensaría, por años, todo, ¿no? Entonces, lo positivo, entre otras, de la inteligencia artificial es que se va acortando lo que llaman la brecha digital. Hay personas, a propósito de la pandemia, que no, yo no sé el Zoom, cómo hago y dónde se prende. O el Facebook, ¿no? Bueno, Nunca usaba. esa famosa brecha digital donde una persona, no sé, de 60 años, 70 años, se le complicaba, cada vez más se está
digamos, cerrando esa brecha. No es complicado con la inteligencia artificial acceder a un sinnúmero de tecnologías. Entonces, la iglesia futuro es porque toca. Mira, hoy estamos acá, aquí hay una cámara, tengo micrófonos. Hace 20 años, y pensar en esto, televisión era muy costoso en un canal de televisión. Entonces, dentro de 10 años, se espera que la iglesia esté más adaptada, primero adopción, después adaptación al tema tecnológico y otra vez lo usen como herramienta. No me, o me lo preguntó, pero le quiero reiterar. ¿Que hay peligro? Sí hay peligro. ¿Ustedes sí quieren saber cuál es el peligro? A ver. Vean el próximo programa. Vamos a ver aquí. Voy a decir cuál es el peligro. Hay dos corrientes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una corriente fuerte que es el transhumanismo. El transhumanismo es, por decirlo así, una rama de las humanidades que cree que la tecnología puede básicamente salvar al ser humano. La tecnología como una extensión de la facultad física o psicológica del ser humano para mejorar. Okay. Eso suena bonito en sí, pero está el transhumanismo ateo que dice, mire, en realidad hay que crear una superinteligencia para que todo esto se acabe. Ellos sueñan con la transmigración de un cerebro humano en una máquina para que básicamente usted sea eterno, algo así, ¿no? Esto es una locura de lo que estoy hablando, pero también está el transhumanismo cristiano, que es en el que sabemos que hay un creador, tenemos a Dios, creemos en la segunda venida de Jesucristo, y mientras esto pasa, la tecnología me ayuda quizás con los discapacitados a mejorar muchos aspectos del ser humano, pero no a reemplazar en sí. Entonces, toda esta línea es bastante interesante y eso podría ser un tema para hablar mucho más largo, porque eso podría llevar muy fuerte este tema, y también hay que hablarlo más adelante. De hecho, ya me llamó mucho la atención transhumanismo, un tema igualmente nuevo para mí. Oye, tengo que aprender muchas cosas que me hacen falta, pero no sé ustedes qué opinan. También pueden dejarnos allí un comentario, porque ya estamos apenas conversando, ¿no? No significa que tengamos la última palabra, ni mucho menos. Estamos conversando, su opinión obviamente también es muy valiosa. ¿Qué opinan ustedes de la inteligencia artificial? ¿Qué opinan ustedes de cómo debe actuar la iglesia? Oportunidades, desafíos. Transhumanismo, otro tema interesante, y creo que vamos a tener, con la ayuda de Dios, en algún momento la oportunidad de conversar un poco al respecto. Esto ha sido algo breve, pero creo que ha sido como decimos aquí en Colombia, como un abrebocas, ¿no? Que lo picado, que llaman. Que lo debe llevar uno a investigar un poco, así ¿no? Documentarse, y creo que es un tema que va a seguir siendo tratado desde el punto de vista científico, tecnológico, teológico, que es nuestra área también. Tenemos que verlo desde allí. Lo cierto es que ya está en medio de nosotros la inteligencia artificial, va a seguir creciendo, y como iglesia tenemos que dar una respuesta. Y creo que había algo muy interesante que tú decías. Bueno, todo ha sido interesante, gracias por compartir esto con nosotros, pero es que podemos estar llegando tarde como iglesia a algunas oportunidades y algunas herramientas que pudieran estarnos ayudando en nuestra misión. La misión no cambia, ¿no? La misión de la iglesia, que es predicar el evangelio y llegar a donde está la gente, llegar a donde estamos perdidos. Y muchos de los perdidos hoy están donde está la inteligencia artificial. Sí, completamente de acuerdo, y eso es otra vez, hay que, lo que estamos haciendo hoy, nuevamente gracias por la invitación, y empezar no es difícil, estoy dando clases, vamos a ir con los chicos del CEBI, vamos a abrir algunas aplicaciones y que ellos aprendan. Esto no es tan difícil como parece, y esto lo puede hacer usted en su casa. Coja ChatGPT, es una aplicación muy sencilla, le empieza a preguntar algunas cosas y ahí usted se da cuenta, no sé si soy exagerado, pero es como que le cambia la vida en el sentido de cantidad de información que usted puede acceder. Y otra vez, como toda herramienta, yo puedo tener un machete, por decirlo así,
o un cuchillo o algún otro instrumento y me puede servir, ¿no? De manera muy positiva, pero también puedo hacer daño, ¿no? Entonces, algo así es la inteligencia artificial. En mi caso, es una gran herramienta y esperamos que usted también pueda usarlo como una herramienta positiva en muchas áreas de su trabajo, ministerio. Y creo que eso nos, o sea, nos abre la oportunidad ya a todos, ¿no? Es como la Biblia. Hoy tenemos la Biblia en múltiples versiones, ¿no? Digital, en audio, dramatizada, resumida, para niños, para jóvenes, para ancianos. Pero no hay nada como ir al texto, ¿no? Y sentir la hoja, sentir el papel. Yo soy fanático del papel. Hay una conexión especial allí, ¿no? Y creo que así ocurre con muchas cosas. Es como hablar eh, con alguien por WhatsApp o por cualquier medio, ¿no? Se produce una interacción, pero nada como sentarse y tomarse un café, darse un abrazo, compartir un rato. Y creo que eso nunca va a pasar y también debemos cuidarlo y debemos practicarlo. Pastor, ya casi para finalizar, porque el equipo técnico nos empieza a hacer ojitos, como que... Pareciera, ¿no? Sí, 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 como que qué hagan ahí hablando tanto de... Tenemos cosas que hacer, No es pero... inteligencia artificial, por si acaso, si hay una persona Ah, detrás sí de hay la una cámara. persona, no hemos reemplazado al camarógrafo. Todavía no, todavía no. Todavía no se ha quedado sin trabajo. Sí. Ok, ya para finalizar y... creo que son dos preguntas en una, o más bien dos favores en uno. Uno, pues que nos des una reflexión final sobre el tema que estamos tratando, la inteligencia artificial, pero a la vez estamos próximos a abrir matrículas. Esto lo estamos dando aquí en primicia en esta Conversaciones en Berea para el próximo año, para el 2024 aquí en el Cevive. Me gustaría también tener una invitación de parte tuya, aquellos que nos siguen allí, que nos escuchan, que nos ven y que creo que este es un buen ejemplo. Hoy nosotros podemos estudiar de múltiples maneras. Virtualmente, a través de ChatGPT también podemos estudiar, pero nada como venir a un seminario bíblico residencial. No sé si estás de acuerdo conmigo. Completamente de acuerdo y déjeme decirle, Pastor Fernando, que estoy enamorado de este lugar hermoso, más hermoso las personas, todos los chicos, chicas que están aquí. Y yo sí, si usted quiere prepararse de la mejor manera, usted vive en Colombia y quiere prepararse con todas las herramientas, de pronto ahí va a añadir otra que sería inteligencia artificial, se me ocurre como materia, Sí, pero sí, sí. en todas las áreas Lo vamos a tener. ministeriales, venga al CEBIR. Es extraordinario el lugar, la calidad humana, porque los entornos educativos son los que ayudan al aprendizaje, ¿no? Yo tengo que viajar a mi país, pero bueno, a Ecuador, pero por mí me quedaba otra semana más aquí. Estoy enamorado de este lugar, me encanta, es un muy buen lugar. El nivel académico es alto, tiene muy excelentes profesores. No lo piense más, matricúlese. Creo que no sé si va a salir, debe estar saliendo en pantalla. Se me ocurre que ya está en pantalla los números. No lo piense mucho, matricúlese ya y usted va a aprender y le va a ayudar en todo su ministerio. Creo que así vivimos en el Cevive. Aquí aprendemos a lavar platos, como te has dado cuenta, a rastrillar, a cortar pasto, a sembrar matas, pero también Sí, aprendemos de inteligencia artificial. sí. Entonces creo que esa es una buena mezcla para Increíble. lo que queremos, formar Sí. líderes integrales. A ti que nos has estado acompañando allí, escuchándonos a través de Spotify, te invitamos para que si solo nos has escuchado puedas ir a alguna de las plataformas en YouTube o en Facebook. Nos encuentras como Seminario Bíblico Internacional Berea y puedas allí suscribirte si no lo has hecho, seguirnos y también compartir. Y si nos has estado acompañando a través de alguno de estos medios, también puedas dejarnos un comentario. También nos encuentras en TikTok, en Instagram, en todas esas cosas que se usan hoy en día. Ahí estamos nosotros presentes tratando de llevar contenido de valor, contenido que bendiga vidas. Ahora sí, pastor, despidámonos. Porque yo ya quiero como continuar aquí otra, no sé, media hora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, esto es un gran desafío. Siempre hay que conocer algo antes de hablarlo.
que la costumbre es primero critico y después conozco, no hay que entrar a conocer todo el ámbito de aplicaciones de inteligencia artificial. Reiterar, matricules en el CEBI, un lugar especial, excepcional, y bueno, agradecer por esta invitación. No, a ti gracias. Y queremos invitarlos a nuestro próximo programa, que va a ser muy interesante, porque hoy hemos hablado acerca de cambios que se están dando, como la inteligencia artificial. Nuestro próximo programa vamos a hablar acerca de características que tiene la iglesia de ayer, hoy y mañana, porque hay algunas cosas que no cambian, o sea, cambia de pronto el modo, pero no cambia la esencia, características de iglesias saludables, iglesias que crecen. Así que va a ser un tema muy interesante con otro invitado muy interesante, vamos a tenerlo allí como sorpresa. Y nos vemos en nuestro próximo episodio de Conversaciones en Berea. Pastor Alejandro, una vez más, gracias, que el Señor les bendiga y a ustedes también Dios les bendiga.